Gloria al Cristo que liberta. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por ti. Todo precio de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, venía aquí salvar. Sangre que da la paz, sangre que da la vida, bendito el nombre de Jesús. Dios te bendiga en este día, Dios te bendiga más. Vamos a hablar de la cruz, del Evangelio, de la cruz y el Evangelio. ¿Y qué pasó en la cruz del Calvario para tú y yo obtener la salvación? Inmolado en el Calvario, sangre que da la paz y sangre que da la vida. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a analizar algunos textos. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Rey. Tenemos una pregunta. ¿Qué ocurrió en la cruz? Bueno, ¿qué sucedió cuando Cristo murió en la cruz? En pocas palabras, Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3. La muerte de Cristo por nuestro pecado debe entenderse de dos formas amplias. En primer lugar, cuando clavaron a Jesús en la cruz, el Padre imputó todos nuestros pecados. 2 Corintios 5:21. E hizo que en el momento de su muerte recayera en él el castigo completo por dicho pecado. Colosenses 2:14. En segundo lugar, al morir por las tinieblas y la muerte. Colosenses 2:15. Hebreo 2:14. Y afirmó así su suprema autoridad y poder sobre toda la creación. Efesios 1:20 al 23. En resumen, mediante su muerte en la cruz, Jesús pagó por completo el castigo por nuestro pecado y venció totalmente el poder del pecado. Esta alabanza es muy preciosa. Inmolado en el Calvario. Dice que Él fue a la cruz como corderito y no abrió su boca para defenderse, y podía hacerlo porque Él es la autoridad. Era la autoridad y tiene y tenía todo el dominio y el poder. Bendito el nombre de Jesús. Pero al momento de Jesús morir en la cruz del Calvario, todo nuestro pecado cayeron sobre Él, siendo inocente. Bendito el nombre de Jesús. Pero al instante venció el poder de Satanás. Venció el poder de la tiniebla y de la muerte. Gloria al Señor. La subsiguiente resurrección de Jesús no fue un simple final feliz, sino la prueba necesaria de que su muerte por el pecado había sido plenamente eficaz. 1 Corintios 15:17. O sea que esto no fue un cuento, esto no fue un invento, esto no es una falacia. No, esto fue real. El castigo por el pecado es la muerte. Y esta representa también el mayor poder que tiene el pecado sobre nosotros. Pero como la paga del pecado es la muerte, y como Cristo pagó por completo el castigo por el pecado mediante su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos demostró que dicho castigo había sido completamente pagado. Además, como el principal poder del pecado es la muerte, Cristo venció todo ese poder mediante su muerte en la cruz. Su resurrección victoriosa demostró que el poder del pecado había sido también derrotado. Bendito el nombre de Jesús. Vemos que Jesús pagó un precio por la humanidad sin merecerlo. Fue a la cruz, cargó
todo nuestro pecado, nuestras dolencias. Y como dice la alabanza, fue herido por nuestra rebelión. La anulación del certificado de la deuda, o sea, la anulación del acta de los decretos que había en contra nuestro, fue anulada. Bendito el nombre de Jesús. Gracias a que Cristo pagó el castigo por el pecado, pudo también liberarnos de su poder. Es decir, el haber pagado el castigo por el pecado, lo que se conoce a veces como sustitución penal, es la base sobre la que se levanta su victoria sobre el poder del pecado, en ocasiones llamada Cristo, victoria. Por ejemplo, consideremos el siguiente pasaje que nos muestra la verdad de dicha afirmación. Colosenses 2, 13, 14 enseña que los creyentes son perdonados de todos sus pecados mediante la muerte de Cristo en la cruz. Aquí se enfatiza la expiación, la responsabilidad que tenemos ante un Dios santo de sufrir el castigo por nuestra violación de su ley. Desaparece cuando Cristo carga sobre sí todo nuestro historial de deuda. Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, verso 14. Dice que la muerte vicaria de Cristo, mediante la cual canceló la deuda de los pecadores, es pues el telón de fondo de la siguiente verdad gloriosa que encontramos en Colosenses 2:15. Jesús despojó a los principados y a la potestades. Dice que descendió a lo más profundo de la tierra. Aleluya. Y la exhibió públicamente sobre ellos y la clavó en la cruz para que la vieran. Gloria a Jesús. Por lo tanto, la muerte que desarma a Satanás y lo exhibe para vergüenza pública es una muerte que cancela nuestro pecado. Aleluya. El desarme de Satanás y la cancelación de nuestro pecado están teológicamente unidos de la siguiente manera. El fundamento del poder de Satanás sobre los pecadores es el propio pecado. La única forma de acabar con este poder fue pagar por el pecado y perdonarnos. El perdón que Cristo consiguió mediante la sustitución penal es, por lo tanto, el medio por el cual somos liberados del poder de Satanás. De ninguna manera, de ninguna otra manera hubiésemos podido ser libres si Jesús no muere en la cruz del Calvario. Si Jesús no da su vida en ese madero. Bendito el nombre del Señor. Hablamos mucho de Judas y le condenamos, claro, porque encontramos que lo que él hizo fue malo. Pero todo estaba escrito, era un propósito, porque eso se sabía. El profeta David habló de eso, de que Judas sería el camino, abriría el camino para el Cristo ser crucificado. Pero también Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar desde antes de escogerlo, porque el Señor lo sabe todo. Pero era un propósito. Si Jesús no muere, nosotros toditos estuviéramos perdidos más que Judas. Bendito el nombre del Señor. Pero él, por su amor y por su gracia, el Señor decía: ¿a quién enviaré? A través del profeta Isaías. Y Jesús dice: envíame a mí, Padre. Bendito el nombre de Jesús. Nuestra libertad. Analicemos nuestra libertad. Una analogía podría ayudarnos a aclarar la enseñanza de las Escrituras sobre el perdón que Cristo consiguió en la cruz para los creyentes bajo un sistema legal justo. Solo puede encarcelarse a una persona cuando ha sido condenada por un crimen. Solo se puede encarcelar a una persona cuando ha sido condenada por un crimen, cuyo castigo incluye la reclusión. Observemos pues que su culpabilidad es el fundamento de su pérdida de la libertad. Para una persona perder la libertad debe ser hallada culpable. El Estado solo tiene derecho de encarcelarla porque se ha probado que es culpable de haber quebrantado la ley.
Si hay una persona que está encarcelada y no se le ha probado que es culpable, pues está ilegalmente encarcelada. Porque no se puede condenar a una persona hasta tanto se encuentra culpable. Bendito el nombre del Señor. Y nosotros todos estábamos condenados. Todos íbamos como ovejas al matadero. Bendito el nombre del Señor. Pero el Señor pagó un precio de sangre. Por eso es que esta salvación cuesta. Por eso es que esta salvación tiene un precio. La senda estrecha. Un camino que es difícil de recorrer, pero no imposible. Bendito el nombre del Señor. Esta salvación cuesta, fue a precio de sangre. Y cuánta gente habemos hollando la sangre de Cristo y tirando ese sacrificio por el suelo, que no le hemos dado importancia a ese sacrificio. ¿Cuál de nosotros sería capaz de ofertar nuestros hijos para salvar a nadie? Yo no lo haría. Yo no lo haría. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, si yo tengo que dar mi vida por uno de mis hijos, de seguro que la doy. No lo pensaría dos veces. Si un hijo mío va a vivir porque yo dé la mía, mi vida, yo la doy. ¿Por qué? Porque ese es el amor de padre, como aquel padre que dio su único hijo y dio su vida en el Calvario para libertarte a ti y a mí del pecado, de la maldición, de aquella sentencia que todos teníamos detrás de nuestras orejas. Bendito el nombre del Señor. Es más, si un prisionero pudiese probar que en realidad es inocente, con lo cual la acusación que pesaba sobre él debería retirarse. Por ejemplo, si una prueba forense o análisis de ADN disponible tras su encarcelación demostrase su inocencia, el Estado estaría obligado a liberarlo. Así pues, queda claro que el poder del Estado para encarcelar criminales deriva de la culpabilidad en que incurrieron y de la pena correspondiente que se le aplica como resultado. Si se elimina la culpabilidad y su castigo desaparece, el fundamento necesario para el poder del Estado pueda imponer una pena de prisión. De manera similar, el poder de Satanás sobre los pecadores está unido de manera específica y exclusiva a la culpabilidad por causa del pecado. Su poder sobre ellos se debe a que se ha rebelado. Se ha rebelado pecaminosamente contra Dios. Si se elimina la culpabilidad de alguien, gracias al pago de Cristo por el pecado, se habrá eliminado el fundamento del poder de Satanás sobre ese pecador. Cuando Jesucristo entra en nuestra vida, bendito el nombre del Señor, quedamos exonerados de pecado. Bendito el nombre de Dios. O mejor dicho, cuando Cristo entra en nuestra vida, la culpabilidad, el derecho que tenía Satanás sobre nosotros, queda roto inmediatamente. Porque si Cristo está en nuestra vida, Satanás no tiene poder sobre nosotros. Y los pecados que habíamos cometido, es como dice la palabra, si fuesen rojo como el carmesí, si fuesen verde como la grama, el Señor lo pondrá blanco como el bendito nombre de Dios, como la blanca lana. Y no se acordará de ello. Ahora, de ahí en adelante, los pecados que tú y yo cometamos, sí vamos a tener que darle cuenta a Dios. Y el Señor no nos manda a pecar. El Señor no tienta a nadie. El Señor no tienta a nadie. El Señor prueba, pero el Señor no tienta a nadie. Como dice la palabra, no diga que nadie es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Bendito el nombre de Jesús. Él prueba, porque tenemos que ser probados como el oro. Tenemos que ser probados en fuego, como se diseñan estos metales. Bendito el nombre de Jesús. Así que mediante su muerte, Cristo cargó sobre sí el pecado de otros.
el castigo completo por el pecado de ellos. En consecuencia, el poder de Satanás sobre los pecadores queda necesariamente quebrantado, ya que el fundamento de su cautividad es eliminado. Elimínese la culpabilidad y se eliminará el cautiverio. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Hay muchas personas que el Señor lo libertó y aún siguen culpándose. Bendito el nombre del Señor. Satanás es muy sutil. Envía emisarios como el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su vida. Y él mismo dice que era un hijo de Satanás que lo abofeteaba. Hay muchos sabios diciendo que era una enfermedad, que era esto, que era aquello. Bueno, si tenía la enfermedad, es posible que la tuviera. Pero, evidentemente aquí dice, un emisario, entiendo que se refiere a una persona, porque el hombre perdona, pero no olvida. Ustedes conocen quién fue el apóstol Pablo, perseguidor de los cristianos, buscaba órdenes sacerdotales e iba de aldea en aldea buscando a los cristianos para arrastrarlo, para perseguirlo, encarcelarlo. De hecho, él participó en la muerte de Esteban, el primer mártir. Bendito el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Este hombre, gloria a Dios, tenía un pasado que muchos se lo habían perdonado, pero no habían olvidado. Y me imagino que ese emisario lo abofeteaba cada vez que él intentaba quizás gloriarse o quizás pasarse por el más santo. Este aguijón le decía, ¿qué es lo que tú haces? ¿Por qué tú predicas eso? Pero tú lo matabas. Se te olvidó que tú eras un perseguidor de ellos. Me imagino que Pablo se retrataba. Bendito el nombre de Jesús. Porque el hombre perdona, pero no olvida. Bendito el nombre de Jesús. Pablo pasó de perseguidor, de ser perseguidor a perseguido por Cristo. Y estas personas que están por ahí reverde, que son así como Pablo, que les gusta perseguir los cristianos, perseguir, ir en contra de la palabra de Dios, blasfemar, y que son malos totalmente, son hasta escépticos, otros son burladores, otros son bendito el nombre de Dios, que no creen en Dios. Esas personas son las que Dios llama fuertes. Y todo lo que ellos hicieron, o todas las personas que sufrieron por su causa, resulta que cuando ellos vienen al Señor, es verdad que el Señor lo usa con gran poder. Es verdad que el Señor lo engrandece, pero tienen que pagar el precio. Porque miren cómo el apóstol Pablo fue azotado 5 veces. Cuando él no estaba preso, lo andaban buscando. Él no había llegado bien en un lugar y estaba predicando cuando de repente lo masacraban, lo golpeaban, lo dejaban por muerto. Pues eso mismo hacía él en el pasado. Porque es verdad que Dios no perdona cuando cometemos pecado. Pero ¿qué sucede? La consecuencia hay que pagarla. El salmista David, el Señor lo perdonó por el pecado que cometió, o por los pecados que cometió. Porque adulteró y mató. Y esa muerte fue premeditada. Premeditación y alevosía, eso es doble castigo. Cuando tú premeditas algo. Y eso mismo
que Pablo hizo, el Señor le dijo también, le dijo a David, la espada nunca se apartará de tu casa. Y él lo perdonó, pero la espada nunca se apartó de su casa. Y todo lo que Pablo hizo, él lo pagó. Porque Dios lo restauró, lo hizo un hombre nuevo. Y que hasta hoy se habla de él. Y nos sirve para fortalecer la vida cristiana en estos tiempos difíciles. Pero hay que pagar un precio. En conclusión, la cruz es buena noticia. ¿Por qué buena noticia? Porque el evangelio es la buena noticia de que el castigo por nuestro pecado ha sido plenamente pagado por Cristo en la cruz. De esta forma, la poderosa reivindicación del pecado sobre nuestras vidas, que finalmente nos llevaba a la muerte, es derrotada por completo. Si confiamos de verdad en lo que Cristo ha conseguido para nosotros, la paga del castigo por el pecado y la victoria sobre su poder, y no dependemos de nuestra propia obra ni logros, no. Nosotros no dependemos de nuestra propia obra ni logro. Nosotros dependemos de Jesucristo, de su misericordia. Como si pudiéramos ganarnos el favor de Dios, seremos salvos. Efesios 2, 8 al 9. Nosotros solamente nos podemos ganar el favor de Dios haciendo su voluntad. Gloria al Señor. La salvación no se compra. Hay muchas personas que creen que por hacer obras, por hacer donaciones, por ayudar al necesitado, hasta por ir a la iglesia, van a ser salvos. Dice la palabra de Dios que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es por gracia. Porque ninguno merecemos ni merecíamos la salvación. Simple y llanamente a Dios le plació dar su vida por nosotros. Morir en el Calvario, morir en la cruz. Y de esa manera, morir en el medio de dos ladrones. Y de la manera crucificado que solamente los asesinos, los ladrones, los violadores, esas personas así, como era Barrabás, era que tenían derecho a morir en la cruz. Porque dice, maldito todo aquel que muere en un madero. Y Dios se hizo maldito en ese momento. Jesús se hizo maldito por nosotros. Porque toda la maldición, todo el pecado cayó sobre él. Bendito el nombre de Jesús. Pero cuando él expiró, aleluya, dice que el velo del templo se rasgó. La tierra se estremeció. Bendito el nombre del Señor. Y ahí nosotros pudimos alcanzar la salvación. Claro está que nosotros ahora debemos de convertirnos y arrepentirnos. Porque tenemos, sin confesión y sin arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Hay que confesar con la boca y aceptar en el corazón de que Jesucristo es el Salvador. La muerte de Jesucristo es una buena noticia. Porque solamente Él puede salvarte, solamente Él me puede salvar. A ti que no crees, porque hay muchas personas que no creen esto. Hay muchas personas que siguen con su escepticismo, que no creen que Jesús murió en la cruz. Y un poquito peor, ni siquiera creen en Él, bendito el nombre del Señor. Pues déjame decirte que Él vino al mundo para darte vida y vida en abundancia. Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, nadie viene al Padre sino por Él. No es por gracia, o sea, no es por regalo, no es porque tú hagas obra, no es porque tú cantes, predique, o porque tú seas famoso, de renombre, no. Es porque tú reconozcas que Él murió en el Calvario y le confiese y te arrepienta de tus hechos y cambie de tu vida y de proceder. Dios te bendiga en este día, que estas palabras estén llegando a tu vida. Te amo en mi amor y en el de Cristo. Y hasta la próxima. Y recuerda que el precio de esta sangre es nuestra salvación, pero tenemos que tomar una decisión.
Hasta la próxima, mi amado amigo y hermano. Gloria a Jesús.